El juego de la medianoche. Soy un joven apasionado por lo paranormal. A lo largo de los años, he leído innumerables relatos de encuentros sobrenaturales y he visto cientos de películas de terror. Sin embargo, nunca había experimentado nada que pudiera confirmar la existencia de lo paranormal. Eso cambió una noche, cuando decidí jugar al juego de la medianoche. Era un sábado frío y lluvioso. Mis padres estaban fuera de la ciudad y mi hermano menor estaba en casa de un amigo. Estaba completamente solo. La idea de jugar al juego de la medianoche me había rondado la cabeza durante semanas, pero no había tenido el valor de hacerlo hasta esa noche. La combinación de soledad y curiosidad me llevó a tomar la decisión final. El juego de la medianoche, según las instrucciones que había encontrado en línea, es un antiguo ritual pagano usado principalmente como castigo para aquellos que rompían las leyes y tradiciones de la comunidad. Era también un modo de invocar al Midnight Man, una entidad que deambularía por la casa hasta las 3:33 de la mañana. Todo lo que necesitaba era una vela, una hoja de papel, un bolígrafo, un poco de sal y, lo más importante, una gota de mi propia sangre. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Escribí mi nombre completo en la hoja de papel y dejé caer una gota de sangre sobre él. La sangre se expandió lentamente, empapando el papel. Luego, coloqué la hoja frente a la puerta principal de la casa. A las 11:59 de la noche, encendí la vela y me preparé para comenzar el ritual. El nerviosismo me hacía sudar, pero estaba decidido a continuar. A medianoche en punto, toqué la puerta principal con la vela 22 veces. La última vez que golpeé, el reloj marcó exactamente las 12. Abrí la puerta, soplé la vela y cerré la puerta nuevamente. Encendí la vela de nuevo rápidamente y el juego comenzó. La primera hora pasó sin incidentes. Caminé lentamente por la casa, sosteniendo la vela en mi mano. El parpadeo de la llama proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero no había señales del Midnight Man. A pesar de la tensión, comencé a relajarme un poco, pensando que tal vez todo esto no era más que una tontería. Aproximadamente a la 1:15 de la mañana, comencé a notar un cambio en el ambiente. La temperatura de la casa parecía haber bajado de repente y el aire se volvió más denso, más pesado. La vela parpadeaba con más frecuencia, amenazando con apagarse. Fue entonces cuando escuché el primer ruido, un susurro casi inaudible, como si alguien estuviera hablando en voz baja en una habitación cercana. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé hacia la fuente del sonido, que parecía provenir del comedor. La luz de la vela apenas iluminaba el pasillo oscuro mientras me acercaba. Los susurros se hicieron más fuertes, pero seguían siendo incomprensibles. Al entrar en el comedor, el susurro cesó abruptamente. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí seguir moviéndome. Mientras caminaba de vuelta al salón, sentí una presencia detrás de mí. Me detuve en seco, el miedo me paralizó por un momento. Lentamente, giré la cabeza para mirar por encima de mi hombro, pero no había nada. La sensación de ser observado persistía, sin embargo, lo que hizo que el miedo volviera a subir por mi espina dorsal. Seguí caminando, más rápido esta vez, cuando de repente la vela se apagó. La oscuridad me envolvió instantáneamente y el pánico se apoderó de mí. Recordé que tenía menos de 10 segundos para volver a encenderla. Saqué mi encendedor del bolsillo y, con manos temblorosas, logré encender la vela de nuevo. La llama parpadeante me devolvió una pequeña medida de calma, pero la sensación de presencia persistía. Cerca de las 2 de la mañana, el ambiente en la casa se había vuelto opresivo. Los ruidos eran más frecuentes ahora, pasos suaves, susurros y golpes ocasionales. Comencé a escuchar un ligero rasguño en la puerta de la sala de estar. Caminé lentamente hacia ella, la vela iluminando tenuemente mi camino. Los rasguños se detuvieron cuando me acerqué y me encontré mirando una puerta cerrada con el corazón latiendo en mis oídos. Decidí no abrir la puerta y en su lugar me alejé, moviéndome hacia la cocina. A medida que avanzaba, la temperatura continuaba descendiendo y mi aliento se volvió visible en el aire frío.
Pasé por el pasillo y sentí una brisa helada que provenía del baño. Al mirar hacia adentro, vi que la ventana estaba abierta, algo que no recordaba haber hecho. Cerré la ventana rápidamente, tratando de mantener la calma. Pero cuando me volví, vi algo que me congeló la sangre, una figura oscura parada al final del pasillo. La figura no tenía rasgos discernibles, solo una silueta negra con una presencia intimidante. El pánico me invadió, y me quedé paralizado por un momento antes de que mi instinto de supervivencia tomara el control. Corrí por el pasillo, tratando de alejarme de la figura. La vela parpadeaba violentamente mientras me movía rápidamente por la casa. Al llegar al salón, la figura parecía haber desaparecido, pero la sensación de ser observado se intensificó. Empecé a escuchar susurros a mi alrededor, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Miré el reloj, 2:45 de la mañana. Me quedaba menos de una hora, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Decidí moverme hacia el dormitorio, esperando encontrar un lugar donde pudiera sentirme más seguro. Al entrar en la habitación, me di cuenta de que la ventana estaba abierta, lo cual era imposible, ya que la había cerrado antes de empezar el juego. Cerré la ventana y traté de calmarme. Me senté en la cama, manteniendo la vela cerca. Los susurros se hicieron más fuertes y más claros. Podía escuchar palabras ahora, aunque no siempre eran comprensibles. Vete, fuera, estás en peligro. Las palabras eran fragmentadas, pero la advertencia era clara. De repente, la vela se apagó de nuevo. Esta vez, el pánico me golpeó más fuerte. Busqué el encendedor con manos temblorosas, pero se me cayó al suelo. Me agaché, buscando a tientas en la oscuridad, cuando sentí una mano fría tocar mi hombro. Grité y me alejé, chocando contra la cama. Logré encender la vela de nuevo, y la figura estaba allí, parada al otro lado de la habitación. Sus ojos brillaban con una luz oscura e inquietante. Era el Midnight Man. El miedo me invadió, pero la figura no se movió. Solo me observaba, su presencia era opresiva y maligna. Miré el reloj, 3 de la mañana. Tenía que aguantar media hora más. Decidí moverme de nuevo, con la esperanza de mantenerme alejado del Midnight Man. Salí del dormitorio y volví al salón. La figura no me siguió, pero los susurros continuaron, cada vez más insistentes y perturbadores. A las 3:15 de la mañana, la vela comenzó a parpadear violentamente. Sabía que no podía dejar que se apagara de nuevo. Caminé de un lado a otro, tratando de mantener la calma, pero la presencia del Midnight Man era abrumadora. Sentí su mirada fija en mí, sin importar a dónde fuera. Finalmente, el reloj marcó las 3:33 de la mañana. La vela dejó de parpadear y los susurros cesaron abruptamente. La sensación de opresión y frío desapareció, y supe que el juego había terminado. La figura había desaparecido, y la casa estaba en un silencio inquietante. Me desplomé en el suelo, agotado física y mentalmente. Había sobrevivido al juego de la medianoche, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. La experiencia me había cambiado, y el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre. Nunca más jugaría con lo desconocido, y siempre recordaría la advertencia de los susurros: vete, fuera. Estás en peligro. Pero aunque el juego había terminado, algo en la casa había cambiado. Durante las semanas siguientes, empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Objetos que se movían solos, sombras en los rincones de mi visión y, ocasionalmente, el susurro de una voz lejana. Aunque traté de ignorar estos fenómenos, sabía en mi interior que el Midnight Man había dejado su marca. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Mi corazón se aceleró mientras me levantaba para abrirla, solo para encontrar el pasillo vacío. Cerré la puerta con fuerza y traté de calmarme, pero el miedo persistía. Los días se convirtieron en semanas, y los fenómenos continuaron. Cada vez que miraba a un espejo, tenía la sensación de que alguien más estaba observando. Los susurros se volvían más frecuentes y más claros, repitiendo las mismas palabras inquietantes. Era como si la entidad que había invocado no estuviera dispuesta a dejarme en paz.
Finalmente, decidí que no podía seguir viviendo en esa casa. Empaqué mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Pensé que dejar atrás la casa pondría fin a los fenómenos, pero me equivocaba. La primera noche en mi nuevo apartamento, mientras me lavaba las manos en el baño, vi una figura en el espejo. Era una silueta oscura, similar a la que había visto durante el juego de la medianoche. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. La figura permaneció en el espejo por unos segundos antes de desvanecerse. El miedo se apoderó de mí de nuevo. No podía escapar del Midnight Man, sin importar a dónde fuera. La entidad me había seguido, y sabía que nunca me dejaría en paz. Decidí buscar ayuda profesional. Consulté a varios expertos en lo paranormal, pero ninguno pudo ofrecerme una solución definitiva. Algunos sugirieron rituales de limpieza y protección, mientras que otros me aconsejaron que me enfrentara a la entidad directamente. Pero ninguna de esas opciones me parecía viable. Desesperado, decidí buscar la ayuda de un sacerdote local. Aunque no era una persona religiosa, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para liberarme del tormento. El sacerdote accedió a bendecir mi apartamento y realizar una serie de oraciones y rituales para purificar el lugar. Durante la ceremonia, la atmósfera en el apartamento se volvió tensa. Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros eran más fuertes que nunca. Pero el sacerdote continuó con determinación, recitando las oraciones y esparciendo agua bendita por todo el apartamento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la ceremonia terminó. El sacerdote me aseguró que el apartamento ahora estaba protegido y que el Midnight Man no debería molestarme más. Agradecí su ayuda y traté de mantener la esperanza de que todo volvería a la normalidad. Durante las siguientes semanas, los fenómenos paranormales disminuyeron significativamente. Los susurros cesaron y las sombras dejaron de moverse por sí solas. Comencé a sentirme más tranquilo y confiado de que el tormento había terminado. Pero en el fondo, siempre tuve la sensación de que el Midnight Man no había desaparecido por completo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro familiar en mi oído: «Vete, fuera, estás en peligro». Mi corazón se detuvo por un momento y el miedo regresó con fuerza. Sabía que nunca podría escapar del Midnight Man. La entidad había dejado su marca en mi vida para siempre, y aunque los fenómenos habían disminuido, el miedo persistía. Vivía con la constante sensación de ser observado, de estar en peligro. El juego de la medianoche había sido un error terrible y ahora pagaba el precio. Había jugado con lo desconocido y había despertado algo que nunca debería haber sido invocado. El tormento psicológico era constante y sabía que nunca volvería a tener paz. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo. Aunque los fenómenos paranormales eran menos frecuentes, la presencia del Midnight Man siempre estaba latente. Era un recordatorio constante de mi curiosidad imprudente y de las consecuencias de jugar con lo desconocido. Ahora, comparto mi historia como una advertencia para otros. Nunca jueguen al juego de la medianoche. Nunca invoquen al Midnight Man. Porque una vez que lo haces, su presencia nunca te abandona. Y vivirás con el miedo, la paranoia y el tormento psicológico para siempre. El juego de las 11 millas. He pasado años investigando y experimentando con leyendas urbanas y rituales oscuros. No es solo una curiosidad, es una obsesión. He intentado de todo: Ouija, Bloody Mary, juego de la medianoche, pero nada me había impactado realmente hasta que escuché sobre el juego de las 11 millas. El juego de las 11 millas es un ritual que promete cumplir cualquier deseo, siempre y cuando estés dispuesto a enfrentar sus desafíos. La premisa es simple: encuentras un camino desierto en medio de la noche y conduces exactamente 11 millas, enfrentando una serie de fenómenos extraños y aterradores. Si logras llegar al final, tu deseo se cumplirá. El día que decidí intentarlo, me aseguré de preparar todo con cuidado. Mi deseo era claro y simple:
quería experimentar algo verdaderamente paranormal. Esa noche me despedí de mis padres, quienes pensaban que iba a una reunión con amigos, y me dirigí a un camino desierto que había encontrado en las afueras de la ciudad. Llegué al inicio del camino a las 11:45 de la noche, justo a tiempo para comenzar el juego a la medianoche. Me estacioné a un lado de la carretera y revisé mis provisiones, una linterna, una botella de agua y un amuleto de protección que me había dado una amiga que creía en lo sobrenatural. Con el corazón acelerado, me senté al volante y encendí el motor. A las 12 en punto, arranqué y comencé a conducir. El primer tramo de la carretera estaba oscuro y silencioso, sin nada fuera de lo común. Mantuve mi velocidad constante, siguiendo las reglas del juego: no detenerse, no mirar atrás y mantener la concentración. Al llegar a la primera milla, noté que la temperatura dentro del auto había descendido abruptamente. Encendí la calefacción, pero el frío persistía, envolviéndome en una sensación de helada que calaba hasta los huesos. Recordé las advertencias sobre los cambios de temperatura y me obligué a seguir conduciendo. La segunda milla fue aún más inquietante. La oscuridad a mi alrededor parecía volverse más densa, y los faros de mi auto apenas iluminaban el camino. Empecé a escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi ventana. No podía entender lo que decían, pero su tono era inquietante. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve mis ojos en la carretera, recordando la regla de no mirar atrás. En la tercera milla, las sombras comenzaron a moverse. Al principio pensé que eran solo ilusiones causadas por la falta de luz, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Las sombras parecían tener vida propia, deslizándose por el camino y cruzando frente a mi auto. Me aferré al volante, tratando de ignorarlas, pero mi nerviosismo crecía con cada segundo. La cuarta milla trajo consigo un olor desagradable, como a carne podrida. La peste era tan fuerte que me hizo toser y cubrirme la nariz. Miré por el espejo retrovisor sin pensar y vi algo que me dejó helado, una figura oscura sentada en el asiento trasero. Mi instinto me gritaba que parara el auto y huyera, pero sabía que no podía romper las reglas. Con el corazón latiendo con fuerza, mantuve mi mirada fija en el camino y aceleré. A medida que avanzaba hacia la quinta milla, comencé a escuchar gritos distantes, como si alguien estuviera siendo torturado. Los gritos eran desgarradores y llenos de desesperación. Intenté bloquear el sonido, pero se hizo más fuerte, perforando mi mente. El miedo me invadía, pero seguí conduciendo, recordando que debía mantenerme concentrado. En la sexta milla, mi auto comenzó a sacudirse violentamente. Parecía como si algo invisible lo estuviera golpeando con fuerza. Las luces del tablero parpadearon y mi linterna, que estaba en el asiento del pasajero, se cayó al suelo. Sentí una presencia maligna a mi alrededor, pero no me atreví a mirar. El camino se volvió más estrecho y difícil de seguir, pero no podía detenerme. La séptima milla fue la más terrorífica hasta ese momento. Las sombras que había visto antes se hicieron más claras y distintivas, tomando la forma de figuras humanas que corrían al lado de mi auto. Algunas parecían intentar alcanzarme, extendiendo sus brazos hacia las ventanas. Sentí que mi cordura estaba al borde del colapso, pero sabía que debía seguir adelante. La octava milla me llevó a un estado de casi parálisis mental. El aire dentro del auto se volvió denso y pesado, dificultándome respirar. Escuché risas siniestras que parecían venir de todas direcciones. Mis manos temblaban y el volante se volvió resbaladizo por el sudor. El miedo estaba a punto de consumirme, pero me obligué a mantener el control. Al llegar a la novena milla, las luces de mis faros comenzaron a parpadear. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, haciéndome sentir como si estuviera siendo tragado por una sombra gigante. Podía ver figuras borrosas en la distancia, moviéndose erráticamente. Los gritos y risas se mezclaban en una cacofonía de horror que amenazaba con romper mi voluntad. La décima milla fue un infierno absoluto. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Las figuras oscuras se acercaron más, casi tocando mi auto. Las risas se transformaron en gritos agudos que perforaron mis oídos.
Mi visión se volvió borrosa y mis manos temblaban incontrolablemente. La desesperación y el terror me envolvían, pero estaba tan cerca del final que no podía rendirme. Finalmente, llegué a la 11ª milla. La carretera se abrió ante mí, iluminada por una luz extraña y etérea. La presión en mi pecho disminuyó, y los gritos y risas se desvanecieron. Sentí una extraña calma, como si hubiera atravesado un umbral hacia otra dimensión. Detuve el auto, sabiendo que había llegado al final del juego. La sensación de alivio fue breve. Salí del auto y miré alrededor, esperando ver algo que confirmara que mi deseo se había cumplido. Pero lo único que encontré fue un silencio inquietante. El camino a mi alrededor parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura alta y oscura. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa y una sonrisa maligna se dibujaba en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro. Me desperté en mi auto, estacionado en el mismo lugar donde había comenzado el juego. Miré el reloj, eran las 3:33 de la mañana. Todo había terminado. Me sentí aturdido y confundido, como si hubiera sido parte de una pesadilla viviente. Intenté recordar lo que había sucedido después de la 11ª milla, pero mi mente estaba nublada. Conduje de regreso a casa en silencio, tratando de procesar la experiencia. Aunque no había obtenido la prueba definitiva de lo paranormal que había deseado, sabía que algo había cambiado en mí. Había enfrentado el terror absoluto y había sobrevivido, pero el costo había sido alto. Durante las semanas siguientes, empecé a notar cambios en mi comportamiento. Me volvía más irritable y ansioso, y mis noches estaban plagadas de pesadillas. Veía sombras moviéndose en los rincones de mi visión y escuchaba susurros en la oscuridad. Mi obsesión por lo paranormal se había convertido en una maldición y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Decidí buscar ayuda y después de varios intentos fallidos, encontré a un terapeuta que se especializaba en experiencias traumáticas. Le conté mi historia, esperando que pudiera ayudarme a encontrar paz. Con el tiempo, aprendí a lidiar con el miedo y la ansiedad, pero las cicatrices de esa noche nunca desaparecieron por completo. El juego de las 11 millas había sido una experiencia aterradora y transformadora. Había desafiado mis límites y enfrentado mis peores miedos, pero el precio había sido alto. Mi deseo de experimentar lo paranormal se había cumplido de la manera más oscura y retorcida posible. Ahora, comparto mi historia como una advertencia para otros: nunca jueguen con lo desconocido, porque nunca sabes qué horrores puedes desatar. El juego del escondite. Desde que era niño he tenido una fascinación inusitada por lo sobrenatural. Siempre he sentido un deseo insaciable de entender y experimentar lo que muchos consideran inexplicable. Mi interés me llevó a investigar y probar diversos rituales, la mayoría de los cuales resultaron ser decepcionantes. Sin embargo, hubo uno que superó todas mis expectativas de la peor manera posible: el escondite y busca solo. Había leído sobre este ritual en un oscuro rincón de Internet, un foro dedicado a juegos paranormales. La idea era sencilla pero escalofriante: jugar al escondite con un espíritu. Las instrucciones eran claras y precisas, y después de meses de deliberación, decidí que estaba listo para probarlo. La noche que elegí para el ritual fue una de luna llena, una coincidencia que no pasó desapercibida para mí. Mis padres estaban fuera de la ciudad, lo que me dejaba solo en casa, el escenario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Reuní todos los elementos necesarios: un muñeco de trapo, arroz, un poco de mi propia uña, una aguja, hilo rojo, un cuchillo y un vaso de agua con sal. Siguiendo las instrucciones, llené el muñeco de arroz y lo cosí con el hilo rojo, utilizando un trozo de mi uña para sellar el vínculo entre el espíritu y yo. A las 3 de la madrugada, comencé el ritual.
Coloqué el muñeco en la bañera llena de agua, apagué todas las luces de la casa y tomé mi lugar de escondite, el armario de mi habitación, con el cuchillo y el vaso de agua salada en las manos. Te encontraré, dije 3 veces, marcando el inicio del juego. Luego, corrí hacia mi escondite y esperé. Los primeros minutos pasaron en un silencio inquietante. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la sala y mi respiración parecía atronadora en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de algo moviéndose en la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba calmarme. Sabía que el ritual había funcionado, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Escuché pasos ligeros y el sonido del agua goteando, como si alguien estuviera caminando descalzo y mojado por la casa. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, imaginando todas las cosas horribles que podrían estar ocurriendo en ese momento. Sentía que el aire a mi alrededor se volvía más frío y pesado. Los pasos se acercaron a mi habitación. Contuve la respiración, esperando que pasaran de largo, pero se detuvieron justo frente a la puerta del armario. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras el pomo de la puerta comenzaba a girar lentamente. De repente, la puerta se abrió de golpe y vi al muñeco de trapo, ahora empapado y con una expresión retorcida que no había estado allí antes. Con una rapidez que no pensé posible, lancé el vaso de agua salada sobre el muñeco y grité, «Te he encontrado», 3 veces, como indicaban las instrucciones. El muñeco se detuvo y cayó al suelo. Cerré los ojos, tratando de calmarme y recobrar el aliento. Creía que había terminado, pero en ese momento, el verdadero terror comenzó. El muñeco se levantó lentamente, sus movimientos torpes pero decididos. Empezó a arrastrarse hacia mí, su boca de hilo torcida en una mueca macabra. Mi instinto me dijo que corriera, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Solo pude observar mientras el muñeco se acercaba cada vez más. Finalmente, la adrenalina se apoderó de mí y logré moverme. Salí del armario y corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras con el muñeco siguiéndome de cerca. Sentí su presencia como una sombra malévola, siempre un paso detrás de mí. Corrí hacia la cocina, buscando algo que pudiera usar para detenerlo. Tomé un encendedor y un aerosol de la despensa. Mi plan era simple, quemarlo. Cuando el muñeco entró en la cocina, encendí el aerosol, creando una llama improvisada. Lo dirigí hacia el muñeco, que comenzó a retorcerse y a chillar con un sonido espantoso. El olor a plástico quemado llenó la cocina y el muñeco se convirtió en un montón de cenizas en el suelo. Pensé que había terminado, pero cuando intenté salir de la cocina, me di cuenta de que no podía moverme. Sentí una presión invisible que me mantenía en su lugar. El aire se volvió aún más frío, y vi cómo las cenizas del muñeco comenzaban a levantarse del suelo, formando una figura etérea. La figura se acercó a mí, y pude sentir su odio y su deseo de venganza. Me susurró cosas horribles al oído, promesas de tormento y sufrimiento eterno. Sentí que mi mente comenzaba a fragmentarse, incapaz de soportar el terror que estaba experimentando. En un último intento desesperado, recordé el amuleto de protección que había dejado en mi habitación. Con un esfuerzo sobrehumano, logré romper la fuerza que me retenía y corrí hacia las escaleras. La figura etérea me siguió, sus susurros convertidos en gritos de furia. Alcancé mi habitación y tomé el amuleto, sosteniéndolo con fuerza. La figura se detuvo en la puerta, como si el amuleto la repeliera. Con una voz temblorosa, comencé a recitar una oración que mi amiga me había enseñado. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, sus gritos volviéndose más distantes. Finalmente, el espíritu desapareció y el aire en la habitación se volvió más ligero. Me desplomé en el suelo, exhausto y aterrado. Había sobrevivido, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron un infierno. No podía dormir sin tener pesadillas y cada sombra en la casa me hacía saltar. Mis padres notaron el cambio en mí y trataron de ayudarme, pero no podía contarles lo que había ocurrido. Nadie me creería. Comencé a investigar formas de protegerme y limpiar mi casa de cualquier rastro del espíritu.
realicé rituales de purificación y colgué amuletos protectores en cada habitación. Poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse, pero nunca desapareció por completo. Ahora, años después, sigo viviendo con las secuelas de esa noche. Mi fascinación por lo paranormal se ha transformado en una aversión total. Ya no busco lo desconocido, he aprendido que algunas cosas deben permanecer en la oscuridad. El escondite y busca solo me enseñó una lección invaluable: nunca subestimes lo que no entiendes. El mundo está lleno de misterios y peligros que están más allá de nuestra comprensión, y jugar con ellos puede tener consecuencias terribles. Compartir mi historia es mi manera de advertir a otros: no jueguen con lo desconocido, porque nunca saben qué horrores pueden desatar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.